Hoy día voy a iniciar una serie de enseñanzas, de algunas advertencias. Si bien es cierto, en la doctrina que el Señor nos dejó en su palabra, la doctrina que escribieron, por ejemplo, en las cartas paulinas, vamos a encontrar que hay advertencias que son como que ciertas indicaciones para no caer o para no alejarnos del camino de nuestra fe. En la Biblia vamos a encontrar que aún el mismo Jesús habló acerca de advertencias, dijo cuídense de tal cosa o cuidado con tal cosa. Porque obviamente Dios siempre nos advierte. El Señor guarda su iglesia. Y es como que muchas veces a veces un niño que sabe, o uno cuando es infante, le dicen tenga cuidado que no se caiga, o no agarres eso porque se te va a caer. Y a veces nos sucede, Dios también trabaja así con nosotros. Muchas veces nos advierte, nos explica en su palabra cosas que tenemos que estar constantemente alertas para obviamente no caer en el camino. Por eso vamos a hablar el día de hoy acerca de algunas advertencias. Y hoy quiero iniciar con la prédica titulada Cuídate de la caída. ¿Están conmigo, verdad? Cuídate de la caída es el título de esta enseñanza. Y es que quiero fundamentarlo en el versículo de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Ahí puedes anotar también para que vayas a tu casa y puedas profundizar más en la palabra. Y obviamente profundizar tanto que ya literalmente hagas un estudio, inclusive una nueva prédica para usted. 1 Corintios 10, 12, la Biblia dice lo siguiente: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Y esta advertencia es muy buena. ¿Por qué? Porque nos hace mirar que muchas veces nosotros mismos podemos tener la paz y la calma de que todo está bien. Pero el Señor nos ha llamado a nosotros a estar alertas. Un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, tiene que entender que su posición de por vida es estar firmes y a la defensiva. La Biblia dice que Satanás es un león rugiente que anda buscando a quien va a devorar. Pero también la Biblia dice que nosotros como sus hijos tenemos que resistir al enemigo. Hay muchos creyentes que piensan de que fuimos llamados a la ofensiva, a ir a atacar dónde está el enemigo para ir a romperle la cara. Pero nuestra posición como hijos de Dios es estar firmes, constantes, caminando en el camino que el Señor quiere para nosotros. No te distraigas. Pero quiero advertirte esto, ¿por qué? Porque muchas veces también pasa que a veces nosotros mismos confundimos las cosas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos llama a estar firmes, también nos dice, pero ten cuidado, si crees estarlo, ten cuidado de no caer. Y para entender bien este versículo, vamos a ir 5 capítulos más adelante, en 1 Corintios 15, versículo 58. Aquí está el propósito de lo que debemos hacer como cristianos. Así que vamos a leer lo que dice a continuación. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, repite conmigo firmes, 1, 2, 3, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no solamente los domingos, siempre, sabiendo de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y me encanta porque Pablo le dice a los corintios en este momento de su carta, le dice, tienen que estar firmes y constantes. Y el Señor nos llamó para caminar de esa manera, en una firmeza y una constancia. ¿Por qué? Porque todo lo que el enemigo busca para la iglesia, para el creyente, siempre va a ser alejarnos del camino. Va a ser que salgamos de esa sana constancia y firmeza que el Señor nos llamó. Pero voy a hacerlo, o voy a explicar el versículo que les leí con palabras propias, pero obviamente bien fundamentadas en el versículo de 1 Corintios 10, 12. Cuando Pablo le dice a los corintios que estén firmes y que tengan cuidado, el que quiera que estar firme, tenga cuidado que no caiga. En pocas palabras le dice lo siguiente: por más espirituales, santos, líderes, súper ungidos, mientras más firmes crean que estén, cuídense de lo que los haría caer. Y es que, mis amados, muchas veces lo que nos hace caer no está tanto hacia afuera, sino está en nosotros. ¿Me están siguiendo, verdad? Muchas veces lo que nos hace tropezar en el camino no es el enemigo, como mucha gente, es que pastor, yo he caído porque el enemigo me miró y se la agarró conmigo. Yo soy su enemigo number one y me ha agarrado cólera porque yo le he predicado a mucha gente. Escúchame, muchas veces las caídas no se fundamentan o no se basan en lo que hay afuera de nosotros. Muchas veces nuestras caídas se van en lo que hay en nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, que de nuestro corazón salen nuestras malas acciones. Eso lo dijo Jesús. Ahora, quiero decirte y quiero explicarte bien
¿Por qué tenemos que estar firmes y constantes? Entender que si la advertencia del apóstol Pablo a los Corintios es el que cree estar firme, te está diciendo que el problema o que lo que crees muchas veces se centra en tus fuerzas. Y quiero decirle algo como primer punto de esta mañana o tarde ya, Iglesia del Reino. No se trata de nuestras fuerzas, somos débiles sin Cristo. Mucha gente trata de estar firme y constante en sus fuerzas, en su capacidad. ¿Y sabes qué? Vas a terminar cansándote y tropezando porque es natural. La Biblia dice que somos vasos frágiles, que contenemos, ¿qué cosa? Lo que es tan perfecto que viene de Dios. Entonces, como primer punto es estar firme y constante. Tiene que tener una buena base que es Jesús. Nosotros como iglesia y como creyentes tenemos que mantenernos en nuestra posición, pero no es en nuestras fuerzas. Hay mucha gente que me dice, pastor, yo le prometo que la otra semana ya le dije al Señor, hice mi pacto que nunca más vuelvo a caer. Yo por dentro digo, ay, este pata, ¿no? Porque no es en nuestras fuerzas. Que Señor, te prometo que esta es la última, ya es la quinta vez que te es la 20ª vez que te lo estoy diciendo, Señor. Pero esta vez sí me pongo serio, me pongo a leer. Escúchame. No es la manera. ¿Por qué? Porque aún en la oración muchas veces mostramos nuestras fuerzas y somos débiles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros somos débiles sin Él. Por eso el primer punto de esta tarde ya es, tenemos que entender que no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza del Señor. Y el secreto está en permanecer en Él, no lejos de Él. Pero acá este es el tema. Tenemos que saber que tenemos que estar firme y constante en Él. Pero la pregunta es, ¿firmes en qué? ¿Por qué? Y aquí quiero explicarte 3 puntos importantes que espero que estés anotando, que te van a ayudar a que tu vida como creyente tenga realmente un norte un poco más claro. ¿Están conmigo? Digan amén. Dígale que está a tu costado, escucha que esto va para ti. Así. Y si es de confianza, métele un cachetadón si es hombre, ¿no? ¡Cha! Agárratela con él. Quiero que sepas esto. Cuando el Señor nos llamó, escuchen, segundo punto, cuando el Señor nos llamó a que vayamos firmes o de pie, tiene bíblicamente 3 fundamentos claros. El primero es que tenemos que estar firmes en nuestra fe. Por ejemplo, en las cartas paulinas, en muchas de sus cartas, lo que más le preocupaba a Pablo, al apóstol Pablo, ¿sabes qué cosa era? Que la iglesia esté desanimada en su fe, que su fe mengüe, que su fe esté apartada o simplemente guiándolos a otro caminar, que ya no estén firmes en su fe. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos firmes en nuestra fe. Y nuestra fe se debilita muchas veces. Nuestra fe a veces es el factor por el cual nosotros dejamos de estar constantes porque perdemos la fe. Y la Biblia dice que obviamente hay gente que tiene doble ánimo, porque cree, pero tampoco no. Porque cree o piensa que cree, pero realmente sus obras no lo dicen. Y la Biblia dice que fe sin obras es muerta. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, firmes, tenemos que estar firmes en nuestra fe. Pero como segundo punto, la Biblia también nos enseña que tenemos que estar firmes en sus promesas. Y esto quiero que usted entienda. Hay mucha gente que a veces tropieza o cae o deja de estar firme y constante porque lamentablemente no está caminando en las promesas de Dios. Amados hermanos, todos podemos tener una promesa personal y todo está bien con eso. Hay gente que me dirá, pastor, el Señor a mí me ha hablado, me ha dado un rema en la palabra de que el Señor me va a prosperar. Gloria a Dios, todo está bien. Que el Señor va a restaurar mi casa, que el Señor va a cambiar al pesado de mi esposo, que por fin va a ser diferente, que lo va a hacer churro, así como está, yo creo que el Señor lo va a procesar. Escúchame, no sé cuál es tu promesa personal, tenla ahí con el Señor. Pero quiero decirte una cosa, las promesas que vienen de Dios siempre apuntan a lo eterno. ¿Por qué? Porque el problema es que muchas veces solamente nos guiamos por las promesas terrenales. Y una persona que tiene promesas terrenales limita a Dios a lo terrenal. No, es que yo vengo a la iglesia porque el Señor me ha prometido prosperidad y abundancia. Ya, hermano, está bien. Cuando la recibas, ¿qué? ¿Será tu Dios? No, que el Señor me ha prometido esposo. Aleluya. Las mujeres que están acá solteras. Vengo, esposo. Y a veces el esposo no llega. O cuando viene el esposo, termina siendo su Dios. Amados hermanos, lo que estoy tratando de transmitirles es las promesas que el Señor nos llama.
a estar firmes en ellas es eternidad. No hay promesa más grande en el Nuevo Testamento que Maranata, por ejemplo. Los discípulos, los apóstoles dieron su vida, se entregaron completa y llenamente al Señor. ¿Sabes por qué? Porque su esperanza, su promesa era: Cristo ha ascendido a los cielos y ha prometido regresar por su iglesia. Prepárense. Maranata, Cristo viene. Entonces, en este segundo punto tienes que estar firmes en promesas. Ponle ahí con mayúscula eternas. Y después de eso, puede usted buscar cualquier promesa que el Señor tenga para usted. Puede venir después. Por eso la Biblia dice: busca primero el reino, ¿alguien se lo sabe?, de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En pocas palabras, eso que estás buscando en esta tierra es una añadidura. Enfócate en lo eterno. El Señor añade y sabe honrar a quienes lo honran. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tercer punto, tienes que estar firme en sus mandamientos. Entonces, el segundo punto es promesa. Primer punto es nuestra fe. Y tercer punto es, tenemos que estar firmes en sus mandamientos. Y eso quiero que usted lo entienda bien. Porque a veces no creemos de que en el Nuevo Testamento, que en Cristo, no hay más mandamientos porque ese es de la ley. Dios siempre se expresó llevándonos a que lo honremos en obediencia. En el Antiguo Testamento lo hizo a través de la ley, pero en el Nuevo Testamento, a través de la gracia, el Señor nos enseña una vida conforme a su voluntad. Y esto quiero explicarte bien, porque a veces nosotros nos damos cuenta que los mandamientos, pensamos que los mandamientos son instrucciones que tenemos que seguir a rajatabla de una manera legalista, y así nacen los legalistas. Quieren hacer todo lo que está en la Biblia en sus fuerzas, a su manera, y obviamente eso se nota. Usted no tiene que venir así, aleluya, gloria a Dios. No, es que así no se comporta un creyente. ¿Cómo se comporta? Se comporta con mirada santa, ¿no? Así no se gesticula el creyente. Escúchame, hay gente así. Como les digo y siempre les recuerdo, he vivido desde pequeño en las iglesias, he vivido en una iglesia inclusive, y he visto aún que a veces queremos seguir los mandamientos, lo que la Biblia nos enseña. Que el día de hoy tenemos la Biblia, la palabra de Dios escrita, gracias a Él. Gracias a que el Espíritu Santo inspiró a hombres para transmitir la ley de Dios y la palabra de Dios como fundamento de nuestra doctrina. Pero ¿qué voy con esto, amada iglesia del reino? Es que tenemos que entender de que sus mandamientos tienen también un fundamento, que es el amor. Y a esto quiero explicarte un poco más. Porque la obediencia a Dios, a su palabra, a estar firme en su palabra, no se fundamenta en nuestra capacidad para ser selectivos y decir: sí, mañana me levanto y cumplo toda la Biblia. Imposible, recuerda bien. Lo primero que te dije, no se trata de tus fuerzas. ¿Me dejó entender? Somos débiles, Él es fuerte. En mi debilidad, Él se fortalece. La Biblia nos explica claramente eso. Pero ¿qué es lo que quiero decirte? Que el fundamento de la obediencia es el amor. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas esto. Cuando la Biblia nos enseña que Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. No dijo: demuéstrenme su amor obedeciéndome. No dijo eso. Dijo: si me aman, van a obedecer. Van a querer hacer lo que a mí me agrada. Yo recuerdo que cuando empecé a sentir maripositas por mi esposa, cuando era joven, yo recuerdo que mis amigos me decían pisado, ¿ya? Y hasta hermanos que, ay, qué pisado eres, qué sacolar, que te gusta estar detrás. Y ¿sabes qué? Por un momento yo me quedaba callado: no te importa, no te metas en mi vida, yo soy así, ¿no? Y en un momento aprendí con el tiempo que no es que era pisado, así que dile al pisado de tu amigo que no es pisado. Yo conozco gente que se va desde el Urín, se van hasta Ventanilla a ver a su enamorada y todo está bien. ¿Saben por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque una persona enamorada busca estar y hacer lo que a la persona que ama le agrada. Y es lo que pasa muchas veces también con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te enamoras de Dios, amas a Dios, lo que vas a querer hacer es lo que a Él agrada, y vas a querer honrarlo y sorprenderlo. O sea, vas a querer literalmente vivir una vida de una manera que le agrada al Señor. Por eso, estar firmes en sus mandamientos es entender de que tienes que, como fundamento en esa firmeza, al estar firme en Cristo, conocer, recibir y vivir en su amor. Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Pero también la Biblia dice que Él vino a buscar lo que estaba perdido. Fuimos encontrados por el Señor, pero Él siempre da el primer paso. Déjate amar. A aquellos que vienen por primera vez o nos siguen a través de nuestra transmisión, el Señor
te está buscando. Y el amor más grande que recibimos de este mundo se llama Jesucristo. Jesús es la muestra de amor más grande para la humanidad. Y tienes que recibirlo, aceptarlo y dejar que el Señor te ame a través de la obra de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Puedes aplaudir si deseas. Entonces, estas tres cosas son el fundamento de estar firmes. Tiene que estar firme. Pero ahora voy a hacer una tercera pregunta. Ya te hablé acerca de que es en las fuerzas del Señor, no es en nuestras fuerzas. Te hablé de que tenemos que estar firmes y representa estos tres puntos que les dije. Pero la pregunta es, ¿qué es caer? Porque yo me acuerdo que de niño en la iglesia escuchaba que los hermanos decían, el hermano, no voy a decir nombre para ver, el hermano Pedro, ¿ya? No Juan Pedro, Pedro, el hermano Pedro ha caído. Y había una especie de murmullo santo en la iglesia. No, el hermano Pedro cayó. Entonces uno de niño escuchaba y decía, se habrá roto la pierna, estará bien, se habrá golpeado la cabeza. El hermano tenía una caída. Yo pensé que el hermano estaba con la pierna hinchada. Pero ahí con el tiempo entendí que el hermano Pedro había caído en pecado. Entonces yo dije, bueno, entonces una persona que cae en pecado, yo digo, habrá pecado, ¿verdad? Pero me di cuenta que realmente la caída, más que el tropiezo, era una condición. Escúchame bien. Era una persona que literalmente se había apartado completamente. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Porque tropezones en este camino existen. Pero no podemos vivir de tropiezo en tropiezo. Tenemos que entender de que una persona caída está negando la naturaleza de Dios para vivir en una naturaleza que es la de Satanás. La Biblia dice que Jesús dijo, yo vi a Satanás como un rayo caer. Él cae y Él quiere hacernos caer. ¿Me están siguiendo, verdad? Pero quiero decirte una cosa, ¿qué es caer? ¿Qué es caer para nosotros? Entonces, pastor, entonces caer es pecar, es una de las maneras que caemos. ¿Es vivir en pecado? Claro, es una de las maneras. Pero tenemos que entender teológicamente lo que realmente significa caer, ¿verdad? Y aquí viene la explicación, es la siguiente. Cuando decimos que caemos, es que hemos caído de la perfecta voluntad de Dios. Repito, caer es alejarnos, apartarnos de la perfecta voluntad de Dios. Eso es caer. Es apartarnos. Y mucha gente piensa que caer solamente, pecó. La sierva pecó, el hermano se pecó. Lo vimos que otra vez volvió a las andadas. Eso realmente, el pecado es una acción. Pero lo que para el Señor significa caer es una persona que lamentablemente se ha alejado de la voluntad perfecta de Dios en su vida. Perdón, y la acción de pecado es una de las tantas. Hay gente que puede estar viviendo de una manera muy correcta, pero no está siendo claro o entendido de lo que Dios quiere de ella. Hay gente que puede estar viviendo en el tiempo de Dios, pero no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y eso lo predicamos hace un par de meses atrás. ¿Qué es vivir en la perfecta voluntad de Dios? Te lo voy a decir rápidamente. 4 cosas que tienes que alinear para vivir en una perfecta voluntad de Dios. Primero, hacer lo correcto. Usted no puede vivir en la perfecta voluntad de Dios si no hace lo que el Señor nos mandó a hacer. Segundo punto, estar en el tiempo correcto. Usted no puede decir que está en la perfecta voluntad de Dios si está a destiempo. Otro tercer punto es, tienes que estar con gente correcta. Porque a veces la gente te va a desviar. Y lo último, tienes que estar, en el lugar correcto. Son 4 cosas principales para entender la perfecta voluntad de Dios. En el lugar correcto, en el tiempo correcto, con gente correcta, haciéndola correcto. Hay gente que tiene 2 de 3, 3 de 4, 2 de 4, automáticamente te desligas. Te voy a contar un testimonio muy personal. Cuando estaba en el seminario, recuerdo que tuve un maestro que amaba a ese maestro, un hombre muy conocedor, muy sabio. Ya se estaba jubilando. Y siempre nos enseñaba, y cuando hablaba de esta forma, porque hermano querido, la Biblia dice que la Biblia tiene que ser en 1 Corintios, hablaba así, pero un hombre muy sabio, un hombre de Dios. Pero todo el tiempo nos estaba hablando así hasta que hubo un momento en una de las clases finales donde me llamó la atención que comenzó a hablar muy docto, muy culto, hasta que en un momento paró y se le quebró la voz. Y comenzó a contarnos una de las cosas que llevaba en el corazón por más de 30 años. Y nos dijo lo siguiente: alumnos, quiero decirle, y comenzaba a quebrar su voz, que hace 30 años el Señor a mí me llamó al ministerio. Yo soy pastor de una iglesia muy grande por sí, pero es parte del staff pastoral. Pero a mí el Señor me llamó hace 30 años a plantar una iglesia, una obra. Pero ¿sabes qué? Yo prefería hacerlo a mi tiempo.
Y cuando comenzaba a hablar, comenzaba a quebrar su voz, a sacarle lágrimas de los ojos. Comenzaba literalmente a mirarnos a los ojos a nosotros. Fue uno de los mensajes más impactantes. Y creo que siempre lo cuento porque me impactó hasta el día de hoy. Y me acuerdo que mientras que estaba hablando este maestro, nos miraba a todos, que estábamos estudiando en el seminario, nos dijo, lo quise hacer a mi tiempo porque la iglesia donde estaba pagando muy bien. Mi hija estaba por ingresar a la universidad. Mi familia estaba muy cómoda, mi esposa tenía reunión de damas, mis hijos tenían ya todo armado en el ministerio. Era una iglesia muy cómoda, lo es hasta el día de hoy. Pero ¿saben qué? A mí el Señor me mandó hace 30 años a plantar una iglesia y no le obedecí. Y hoy día, ya jubilándome, me di cuenta que desobedecí al Señor y me di cuenta que ya es muy tarde. Un hombre de Dios, pero no cumplió, no obedeció, no caminó en la perfecta voluntad de Dios, porque lo hizo a su tiempo. Iglesia del Reino es en el tiempo de Dios, es haciendo lo correcto, es con la gente correcta y es obviamente en el lugar correcto. Tienes que meditar en estas 4 cosas, porque el Señor quiere que caminamos ahí. ¿Me están siguiendo? Quiere que andemos ahí. El enemigo va a llevarnos a caer de esa voluntad. La iglesia a veces ha resumido las caídas únicamente con pecado. No, el pecado es una de las maneras obvias y más grandes de caer. O de vivir en el piso quizás. Pero caemos de la perfecta voluntad de Dios y obviamente el pecado es una de las armas. ¿Quieren saber un poco más? Digan amén. Vamos, levántese. Gloria a Dios. Su madre, se quedaron todos callados. Dios mío, estamos tan bien, estamos con alegría y ya comenzamos a asustarnos. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Hay esperanza. En Romanos 12, versículo 2, la Biblia dice lo siguiente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero decirles algo, la voluntad de Dios para usted es buena, agradable y perfecta. No hay pierde, no es a tu forma, no es a tu tiempo, no es a tu estilo, no es según tus deseos. Todo es a la manera de Dios y eso es bueno, es agradable, es perfecto y créanme, es muchísimo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, acá solamente quería decirte esto, pero la pregunta que vamos a responder, porque la perfecta voluntad de Dios es, ¿a qué nos lleva eso? Cuando vivimos en la perfecta voluntad, ¿a qué nos lleva? ¿Qué es lo que Dios quiere cuando nos da su perfecta voluntad? Te lo voy a decir. Y espero que estés anotando porque es mucho, pero es una serie de enseñanzas que vamos a ir desmenuzándolo para tener buenos fundamentos. ¿Amén o no amén? Genial. La perfecta voluntad de Dios quiere provocar en nosotros, lo primero es que cumplamos su propósito, no el de nosotros. Dios quiere que cumplamos su propósito. Todos ustedes tienen un propósito en el Señor. Todos ustedes pueden ser lo que Dios les mandó a hacer, pero Dios quiere cumplirlo. Su propósito quiere cumplirlo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Él quiere cumplirlo. Pero nosotros tenemos que entender, como lo hemos dicho hace un rato, siempre va a ser a su manera. No según nuestros deseos, ni nuestros tiempos, ni la manera que queremos maquillar las cosas. Es a la manera de ¿quién? Repito, no escucho. ¿La manera de quién? De Dios. Amados hermanos, quiere que cumplamos su propósito. Vivir en la perfecta voluntad de Dios busca que cumplamos su propósito. Y si usted dice, pastor, yo no sé qué Dios quiere para mi vida, todos hemos sido entendidos el día que venimos a Cristo, que nuestra vida tiene un llamamiento que es el supremo. Ir y hacer discípulos, predicar el evangelio, bautizar, hacer la gran comisión. Y tú eres parte de ese propósito. Todos, de maneras distintas, tenemos un gran llamado, el llamado de cumplir la gran comisión. Y Dios quiere llevarnos en su perfecta voluntad a que cumplamos el propósito. O sea, tú no puedes cumplir el propósito de tu vida separado del Señor. La Biblia dice que separado de Él, nada podemos hacer. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, ¿quieres cumplir el propósito de tu vida? ¿Quieres cumplir el llamado de tu vida y lo que te apasiona? Perfecta voluntad de Dios. No hay más. Como segundo punto, vivir en la perfecta voluntad de Dios busca que vivamos en obediencia. Ya te dije hace un momento, obedecer obviamente es vivir una vida llena del amor de Dios. Y como último punto, quiere buscar que seamos completamente libres, no libertinos. En verano me acuerdo que salí con el papá, uno de los amigos de mi hijo, y mientras que estábamos conversando me hizo un comentario que me dejó picón. Y te lo voy a contar, así es un chisme bravo, ¿ok?
estaban jugando fútbol y yo estaba conversando con él y dijo, sí que tú eres evangelista, me dijo, ¿no? Y yo, sí, también pastor, evangelista, sí, también maestro, también, o sea, dije los 5 ministerios, me imagino, ¿no? Sí, pues así son los evangelistas, sí, hizo varias iglesias evangelistas. Entonces entendí que cuando hablaba de evangelista se estaba diciendo que era evangélico. Entonces dije, no. O sea, evangelista es una cosa, soy evangélico, o sea, cristiano evangélico, sí, está bien, soy cristiano evangélico. Sí, claro, pues ustedes pues creen eso de libres en Cristo. Y yo, claro, obviamente, libres en Cristo. ¿Cuántos creen que somos libres en Cristo? Lo dice la Biblia. Sí, pues creen eso de libres en Cristo, libres, por eso andan así, por eso van a la iglesia así con ropa. Y veo que se reía porque era natural, no lo decía de malo, pero a mí me ardía el corazón pastoral y estaba a punto de buscar mis versículos, pero dije, ¿te calmas? Porque no quiere separar a su hijo de mi hijo porque son amigos. Dije, vamos a calmarnos. Y en ese momento, mientras que me dijo, claro, ustedes son libres, dije, un ratito, creo que te confundes con libertinaje. Una cosa es libertinaje, otra cosa es ser libres en Cristo. Y en un momento me quedo mirando y dijo, pues sí, tiene razón, sí, claro, sí. Sí, pero nosotros, por ejemplo, yo veo que ustedes van a la iglesia de esta forma. Yo veo que cantan con esto y que tienen batería. Comenzó a sacarme todo lo que se veía hacia afuera. Y un momento le dije, es que tú me estás hablando más de formas que de fondo. Somos libres en Cristo. Ahí me quedé, ya le metí como una mirada así. Ya lo hubiera cruzado hace tiempo. Entonces, le metí una mirada y le dije, somos libres en Cristo, no para vivir como queremos, sino para qué. Porque antes no lo éramos, pero cuando Cristo viene, ahora podemos acercarnos a Dios con libertad. De eso se trata lo que me estás diciendo. Tú me estás hablando de formas, le decía. Yo te estoy hablando de fondo. Sí soy libre para acercarme a Dios. Soy libre para adorar, soy libre para orar. Es más, soy libre para conectarme con papá y decirle, Padre. Y cuando le dije eso, me quedó mirando. Pues sí, no, le dije, sí. Creo que el que no es libre eres tú. Y ahí comenzó la guerra mundial. Porque le creo. O sea, yo estaba tan bien, lo había llevado a entender, pero Sebastián Alencastre la carra y le metió su cuchillo. Y comenzó la discrepancia. Yo no te cuento más porque gracias a Dios terminó bien, pero ahí se hizo un pleitito entre lo que creía y lo que le ofendió y todo lo demás. En resumen, le dije, el que no es libre eres tú, Clash. Y bueno, esa es materia de otro cuento, pero quiero decirles algo, amados hermanos. Dios quiere que seamos libres para vivir una vida cerca del Padre, una vida consagrada, no para vivir en libertinaje, para que nuestra vida se conecte al Padre. Él quiere que seamos libres, pero ¿qué? En esa cercanía que miramos al Señor, Él quiere hacernos libres de todo lo que nos está limitando, heridas del pasado, amargura, nuestro carácter, nuestros errores, todo lo que no nos hace ser completamente libres para Él. Él quiere limpiarlo y Él quiere hacer libre. El Señor Jesús nos ha hecho libres para acercarnos a Dios. Y en esa cercanía el Señor quiere seguir liberándonos. Y hay muchos creyentes que como no viven en la perfecta voluntad de Dios, lamentablemente no pueden vivir libres. Siguen cargando cosas, siguen con rencores, siguen con áreas en su vida personal que no le han rendido a los pies de Cristo. Iglesia del Reino, tienes que ser libre. Dios quiere que vivas en su perfecta voluntad para que vivas en completa y plena libertad. ¿Cuántos dicen amén? Ya tengo que terminar, así que no te preocupes, estoy terminando. Y esta es la perfecta voluntad de Dios. Y quiero terminar ahora hablándote acerca de quiénes son los culpables de nuestra caída. Satanás es un intimidador, es el padre de la mentira. No tiene ninguna autoridad sobre nosotros porque Cristo lo venció en la cruz, perdón. Lo que Él está buscando siempre es sacarnos de esa firmeza y esa constancia. El problema no solamente es lo que hace afuera, porque es muy fácil decir, la culpa de todo la tiene Satanás. La culpa es ese cochino diablo. No siempre es el culpable, pero vamos a ponerlo como el primer culpable. Obviamente Satanás quiere llevarnos a caer, pero no tiene poder sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No, pero nos intimida porque es un león rugiente que quiere rugir y quiere intimidarnos. Quiere hacernos creer porque es el padre de la mentira y a veces nosotros lo creemos y nos bajamos. Y somos nosotros, repite conmigo nosotros, 1, 2, 3. ¿Quién le damos autoridad a Satanás? Porque no la tiene. Nosotros la rendimos porque fuimos engañados por él, es el padre de mentira. Porque nos intimida. La Biblia dice que el temor no viene de Dios, pero Satanás quiere que vivamos en temor. Y a veces nos entregamos siendo creyentes con autoridad, sin autoridad, nos entregamos a la voluntad del mismo enemigo. Y de ahí estamos cayendo de la perfecta voluntad de Dios.
y comenzamos a vivir ahí. Amados hermanos, Satanás quiere que caigas siempre. Quiere que la iglesia caiga de la perfecta voluntad de Dios, porque si cae en la perfecta voluntad de Dios, no va a ser libre. Si cae en la perfecta voluntad de Dios, no va a vivir en el propósito que Dios tiene para ellos, y tampoco van a vivir en una vida que honra al Señor en obediencia. ¿Están siguiendo o no? Y eso terminando, pero quiero que me sigas para ver cómo terminamos esto con broche de oro en el nombre de Jesús. Amados hermanos, el segundo culpable de las caídas somos nosotros. El que quiera estar firme, tenga cuidado que no caiga. Examínate a ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos también responsables. No siempre es el enemigo. A veces somos nosotros. ¿Por qué? Porque el no vivir en la perfecta voluntad de Dios. Hay cosas que jalamos del viejo hombre, hay cosas que jalamos de nuestro pasado. Y son esas cosas que le dan la autoridad al enemigo. ¿Para qué? Para llevarnos a caer y alejarnos del plan de Dios. Una cosa es vivir en la acción de pecado, otra cosa es hacer las cosas a nuestra manera, creyendo que estamos haciendo bien. Porque eso sí, hay mucha gente que cree que está haciendo las cosas bien y cuando busca al Señor y está realmente cara a cara con el Señor, se da cuenta que no. Como bien lo diría Job un momento, antes de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El Señor trae claridad muchas veces en nuestra vida. ¿Están siguiendo, no? Hoy una sonrisita, por favor, los veo medio serios. Tranquilos, hay esperanza. Vamos a terminar en esperanza, tranquilo, ¿ah? ¿Sí? ¿Tranquila? ¿Sí? Hermanos, amados, queridos, escúcheme bien, nosotros también somos responsables. Por eso, en la carta a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, Pablo le dice uno de los consejos más hermosos a Timoteo, un pastor joven. Le dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo. No le dice ten cuidado de la vecina, ten cuidado de Ángel, ten cuidado de la gente de la iglesia que también es chismosa. No le dice eso. Le dice cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos de sacar cosas, no solamente de nuestra naturaleza, sino también cosas que nos hemos permitido o que hemos mantenido en el corazón. ¿Están siguiendo, verdad? Ten cuidado de ti mismo. Segundo culpable de nuestras caídas somos nosotros mismos. Tercero, nuestra falta de mayordomía. Tercero, nuestra falta de mayordomía. Una cosa es lo que hay dentro y otra cosa es lo que dejamos de hacer. ¿Me están siguiendo, no? Una cosa es lo que hay dentro y que lo permitimos y otra cosa es lo que dejamos de hacer. Mayordomía es lo que el Señor nos llamó a entender, de que todo lo que hemos recibido viene de Dios. Y tenemos que ser buenos mayordomos, buenos administradores de ello. Mayordomo, por ejemplo, es una persona que entiende que tiene que, por ejemplo, cumplir las disciplinas espirituales. Obviamente, si usted no lee la Biblia, hermano, obviamente ya está con un paso más cerca de la caída que otra cosa. Si no tiempo con Dios. Si, por ejemplo, no está congregando, hermano, yo te digo la verdad, nosotros somos una iglesia de hogares. ¿Sabes por qué? Porque hemos aprendido que en los hogares la gente realmente congrega. Porque literalmente piedra con piedra se afila. Porque ahí vas conociendo, vas escuchando testimonios, vas hablando. Hay reuniones entre semana, ¿para qué? No porque queremos tomar tu agenda, sino porque queremos llevar tu agenda al reino. Queremos llevar tu agenda a lo que realmente es tu verdadera ciudadanía. Y es poquísimo, ojo, ¿eh? ¿Me están entendiendo? Lo estoy terminando, me quedan 2 minutos. Miren, quiero terminar así. El Señor quiere que seamos buenos mayordomos. ¿Buenos mayordomos para qué? Para que podamos de una u otra forma también no caer de la perfecta voluntad de Dios. Si no estás usando bien lo que el Señor te dio en la cruz, si no estás haciendo lo que debes, si has descuidado lo que debes hacer, tu altar, etcétera, etcétera, ten cuidado. Porque también eso puede hacerte caer. ¿Por qué? Porque estás en una pelea, estás queriendo estar fuerte y firme, sin armas. Obviamente Satanás te va a querer sacar cosas, meter cosas, o tú mismo vas a sacar cosas que te van a llevar a caer. Y quiero terminar llevándolo con un mensaje que con esto quiero ministrar a todos ustedes, porque quizás tú has venido el día de hoy y hay varias áreas en tu vida que necesitan un soporte, y créeme que todos lo necesitamos en un momento. Y estas advertencias que estamos poniendo, que son bíblicas, nos tienen que llevar a entender de que debemos como iglesia vivir en la perfecta voluntad de Dios. Y es difícil. Pero también entender que la firmeza y la constancia es la posición correcta. Y quiero que entiendas la posición. Bueno, no soy peleador profesional. Creo que Martín me puede ayudar mejor con eso. No te rías ya, pero estar firmes, resistir al enemigo, pero estar firmes. Firmes. Es así. Constantes, estar firmes y constantes, seguir el ritmo del Señor. Hay muchos que estamos así. Somos presa fácil para el enemigo.
Pero la posición correcta es esta. Nuestra vida tiene que estar alerta. Velad, dice el Señor. Porque el enemigo siempre anda como león rugiente. Pero recuerda este mensaje el día de hoy. Muchas veces el problema no solamente es Satanás hacia afuera. También somos nosotros mismos hacia adentro. Y también es nuestra falta de mayordomía, que por esos 3 lugares vamos a llevarnos, o sea, nos van a llevar a caer. Es fácil decir, el enemigo tiene la culpa. No, hermano. Y quiero terminar contándote la historia de Sansón. Que Sansón ejemplifica bien lo que hoy te voy a decir. Muchos le echamos la culpa a Dalila. Y no, pues Sansón cayó por la culpa de Dalila. La verdad que Dalila siempre existió. La culpa no fue de Dalila. Dalila siempre va a haber. La culpa fue de Sansón. ¿Sabes por qué? Que estamos acá en una moda de caídos celulares. ¿Qué fue, man? Saca 1, 2, 3, 4 celulares a la vez. Ay. Sansón. Sansón literalmente fue un hombre muy fuerte. Dios le dio un don de mucha fuerza. Pero Dalila fue la cerecita del pastel. Sansón venía de mal. Y es justamente como quiero terminar. Porque Dios le dio un don a Sansón para que sea un juez en Israel, para que protegiera a Israel de los filisteos, que era una nación que tenía ya años en conflicto. Y Dios levanta a Sansón para que Sansón fuera realmente un juez, pero un hombre fuerte. Tenía un pacto de Nazareo, tenía el pelo largo, y ahí está su fortaleza, en ese pacto. Pero Sansón cometió 3 errores, que muchas veces cometemos nosotros también, y por eso a veces nos caemos. El primer error que cometió Sansón es que primero, su don no lo sometió a Dios. Él tenía la fuerza, pero él literalmente no dice la Biblia que Sansón buscaba al Señor, buscaba dirección. Sansón era un caballo loco, tenía su fuerza y él dependía de su don y vivía con su don y era famoso con su don. Escúchame, orgullo. Eso es orgullo. Ya hablaremos del orgullo también en hacer enseñanza. De la altivez de corazón. Pero Sansón, literalmente, el primer error que cometió, que lo llevó a el fin que tuvo que tener, fue que su don no dependió del Señor. Segundo, no tenía visión con ese don. Disparaba para todos lados, mataba acá, no había un norte, no tenía claridad. Y tercero, Sansón se rodeó de gente incorrecta. Y esas 3 cosas lo llevó a caer. No tenía visión, siguió en sus fuerzas y se rodeó de gente incorrecta. ¿Qué fue lo que hicieron los filisteos cuando lo tomaron a Sansón? Le quitaron los ojos, lo dejaron sin visión. Le quitaron el cabello, lo dejaron sin fuerza. Y tercero, lo dejaron solo, en un lugar donde estaba moliendo trigo, solo. Y ¿sabes qué? Eso es una caída. Porque somos nosotros los que a veces no tenemos la visión, hacemos que nuestros dones dependan de Dios o nos rodeamos de gente incorrecta. Y eso es una crónica de una muerte anunciada. Y quiero por eso decirte que fue eso lo que tuvo Sansón que quitarse o que Dios permitió que se lo quiten para poder llevarlo alejado de la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿sabes que hay esperanza? Porque la historia de Sansón no termina ahí. La historia de Sansón termina cumpliendo su propósito, lo que dije al inicio. ¿Por qué? Porque si él fue llamado a defender a Israel de los filisteos, en esa fiesta donde lo estaban exponiendo, la Biblia dice que el pelo se le había crecido, y él estaba en una fiesta expuesto entre 2 columnas, y había un montón de, la Biblia dice que habían demasiados filisteos, nunca Sansón había matado tantos filisteos como ese día, pero ese día clamó al Señor, Dios le dio las fuerzas, derrumbó con sus cadenas las columnas, y cumplió su propósito. Repito lo que dije hace un momento. El Señor quiere que en su perfecta voluntad cumplamos su propósito. Y quiero decir una cosa, Dios va a cumplir su propósito en ti. Pero si hay algo que se está alejando de Él, en este momento, en el nombre de Jesús, tienes que entregarlo al Señor. Yo quiero invitarte ahora a hacer una oración bíblica, y es la más bíblica que vamos a hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque quiero orar por aquellos que han caído, y quiero orar por aquellos que tienen que recibir esta advertencia para no hacerlo. Y para hacerlo, el Señor nos dio algo, en el primer servicio fue hermoso, porque el Señor que estaba predicando me dijo, oren unos por otros. Y es lo que vamos a hacer también el día de hoy. Es lo más bíblico. La Biblia dice, orad unos por otros. Y hoy lo vamos a hacer.